Noches, ¿cómo están mis queridos antipejes? El día de ayer, Andrés Manuel apuntó a Manuel Bartlett como el director de la CFE. Y muchos se preguntarán, ¿quién es Manuel Bartlett? Pues Manuel Bartlett es lo que nosotros los mexicanos conocemos comúnmente como un dinosaurio del PRI. Manuel Bartlett es un hombre ligado a la política que ha sido gobernador y titular de dos dependencias en diferentes gobiernos. AMLO lo propuso como director de la CFE exactamente el día de ayer. Su vida siempre ha sido ligada a la política y sobre él pesa uno de los sucesos más controvertidos, el supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1988. Esta tarde, el virtual presidente electo designó a Manuel Bartlett como el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad. Bartlett es actualmente coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República, pero su carrera en la política data del sexenio de Miguel de la Madrid, de quien fue secretario de Gobernación. Hasta el 2006, Bartlett era todavía militante del PRI, partido con el que llegó al Senado y presidió la Comisión de Puntos Constitucionales. Para el 2012 regresó al trabajo legislativo, pero ahora bajo las siglas del PT. Uno de los sucesos que lo han perseguido toda la vida es el fraude en las elecciones presidenciales de 1988 a favor de Carlos Salinas de Gortari. El matrimonio de AMLO y la mafia del poder es algo que sucede y vemos todos los días. Es algo así como un síndrome de Estocolmo y el pragmatismo político duro y puro. Es decir, que en el caso de la alianza entre Morena y la profesora Gordillo, por un lado, asistimos al curioso estado psicológico que hace una víctima de violencia termine enamorada de su victimario, quien además de causarle daño extremo, le otorga un poder inimaginable. Y es que Morena es hoy el pestilente receptáculo de lo peor del PRI, que ya hemos hablado en otros videos. No es que Morena sea un recipiente de lo peor del PRI, sino que el PRI pues se cambió a Morena, ¿no? Aquella clase política que el propio Andrés Manuel llamó como los más corruptos de los políticos mexicanos y la peor amenaza para la sociedad, pues ahora esa clase política es la que habita y maneja a Morena. Si dudan que Morena es la moderna versión del síndrome de Estocolmo, basta recordar que cuando nació el Frente Democrático Nacional, el FDN, y luego cuando se creó el PRD, el principal enemigo de la naciente unidad de izquierda no fue Carlos Salinas de Gortari, como piensan todos, gracias a que AMLO se ha dedicado a llamar al innombrable como el enemigo número uno, sino que el operador del salinismo en aquel entonces, Manuel Bartlett, el hoy domesticado, que de domesticado no creo, simplemente cambió las siglas del partido. Ya no recuerdan los morenistas que Bartlett fue el artífice del fraude electoral que según Cárdenas y Andrés Manuel orquestó el salinismo y la mafia del poder contra las fuerzas progresistas en las elecciones presidenciales del 88. Hoy el fundador de Morena traga sapos y serpientes al pactar con sus principales verdugos. Manuel Bartlett, que es el nuevo prohombre de la honestidad valiente. Vaya usted a creer. Tampoco recuerdan los fieles de Morena que Fernando Espino, el pillo líder del sindicato del metro, priista de toda la vida, orquestó una feroz guerra sucia contra el gobierno de López Obrador en el Distrito Federal, donde presentó demandas contra el tabasqueño. Hoy Espino es otro símbolo de la honestidad valiente de Morena, otro ejemplo del amor al golpeador. Y la lista sigue y sigue. Ofensores de las izquierdas, del PRD y de Morena. Puede ser una lista infinita. Sin embargo, los anteriores son botones de muestra que revelan la inclinación patológica de Andrés Manuel por el amor de su golpeador, de su secuestrador, por aquel que le causa y le causó daño. Bartlett Díaz está señalado por haber recibido 4,000 millones de dólares en 1984 de manos de Rafael Caro Quintero en búsqueda de la candidatura presidencial. Así es, Manuel Bartlett también está ligado con el narcotráfico. El semanario Proceso publicó en su edición de 1940 a 8 columnas los relatos de 3 ex policías mexicanos radicados en Estados Unidos del caso del secuestro y tortura de Enrique Camarena, agente de la DEA.
en la que estarían involucrados tanto Manuel Barlet Díaz y Juan Aravelo Gardoqui, quienes desempeñaban como titulares de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional en 1985, respectivamente. El artículo titulado Barlet, protagonista y beneficiario del caso Camarena, del periodista Jesús Esquivel, se revela que el actual diputado del PT y el militar finado participaron en el interrogatorio a Kiki Camarena, que en aquel entonces era un agente de la DEA y fue asesinado en México en 1985. Esta versión es sostenida por 3 ex policías mexicanos que se encuentran amparados por el Programa Federal de Protección a Testigos en los Estados Unidos. Además, Barlet Díaz está señalado de haber recibido $4,000 millones en 1984 de manos de Rafael Carlos Quintero en su búsqueda por la candidatura presidencial. Pues así es, esta es la honestidad valiente que escoge Andrés Manuel para ser titular de la CFE. Digo, este tigre tiene bastantes rayas. De honesto, pues yo creo que todos sabemos que Barlet no tiene nada. Es un muy viejo dinosaurio priista. Y pues yo no sé de dónde dicen los seguidores de Andrés Manuel que pues esto es nuevas caras que nos están gobernando, nuevos personajes. Yo lo único que veo es lo mismo de siempre y al mismo PRI de siempre. Buenas noches, cuídense mucho y hasta mañana.